Sí, muy buenas para todos. Vamos a iniciar nuestra exposición. Somos la red número 3 y le estaremos hablando sobre el análisis exploratorio de la información y uso del software Atlas T. Vamos a iniciar con el análisis exploratorio de la información y uso de software. El análisis exploratorio de la información se utiliza para conocer la información o las palabras contenidas en un documento, es decir, la palabra que más se repiten dentro de un documento. Para eso, para hacerlo de una manera más fácil, entramos al software Atlas TIC y desde ahí abrimos el documento y en el documento hay una opción que llaman las nubes. Ahí nos va a presentar todas las palabras que más se repiten o la palabra que contiene el documento. Ahí podemos seleccionar y eliminar aquellas palabras que no representan ningún valor para la información que queremos recabar. Y una vez ya seleccionada la palabra que más se repiten y ya limpio el documento, podemos exportarlo desde la misma plataforma, del mismo software a Excel, y en Excel podemos entonces, con la 10 o la 12 que más se repiten, podemos crear gráficos para un mejor análisis de la información, una mejor interpretación de la información. Bueno, hasta aquí continuamos con la persona que continúa. El micrófono. Yuderka. Continúa con la exposición la compañera Yuderka Santana. Excúseme que no tenía el audio encendido. Muy buenas noches. En esta oportunidad le voy a hablar sobre lo que es el uso del software o Atlas T y las implicaciones que tiene este programa, que no es más que una herramienta tecnológica, lo cual permite organizar, administrar y organizar informaciones importantes acerca de un tema de investigación cualitativa. Dentro de este software se pueden trabajar diferentes elementos de una investigación, tales como el objeto de estudio, que no es más el tema que se va a trabajar, el tema que se va a investigar, lo que yo quiero dar a conocer. Las fuentes documentales, que no son más que aquellos documentos, fuentes que me van a permitir a mí enriquecer un tema de investigación. Estas fuentes pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Aquellas fuentes primarias son aquellas que se tienen de primera mano. Las secundarias son aquellas que se apoyan en otras fuentes, como son los libros, las revistas. Los terciarios se apoyan tanto en la fuente primaria como fuente secundaria. También podemos trabajar en este software lo que es el problema de investigación, que no es más una pregunta de interrogativa que puede ser positiva o negativa, la cual entendemos por problema todo aquello que no tiene solución, pero existe la posibilidad de que pueda ser resuelto a través de la investigación y apoyado en datos y documentos y fuentes. Estas preguntas que implementan este problema deben de ser acorde a lo que son el problema y los objetivos que se proponen. Este problema debe de ser sencillo, claro, preciso, donde las preguntas también van a dar respuesta y te van a dar orientación a lo que se está investigando. Estas preguntas, si se tienen buenas preguntas, también se van a tener buenas informaciones para plantear dicho problema. Continuamos con la siguiente compañera. Raquel.
disculpen. Sí, como decía la compañera, en este tipo de también de plataformas de software de Atlas.t también se pueden trabajar lo que son las investigaciones de tipo mixta. ¿Qué son las investigaciones de tipo mixta? ¿Cómo se caracterizan? Estas se caracterizan por ser, por validar conclusiones de tipos de datos tanto cualitativos como también cuantitativos. Estas se utilizan, en estas se utilizan datos cuantitativos para la exploración y hallazgo de los datos cuantitativos. También utilizan datos cualitativos para expandir estudios de carácter cuantitativo. Esta investigación de carácter mixto mayormente involucran personas cercanas relacionadas con el objeto de estudio. En este tipo de investigaciones mixtas podemos encontrar diferentes diseños, como son los diseños paralelos convergentes. En este se reconoce y se analizan datos tanto cualitativos como también de carácter cuantitativo. Y luego se realizan comparaciones entre ellos para hacer interpretaciones de ambos. En este diseño, uno de los datos suple las necesidades del otro. Es decir, que si, por ejemplo, el dato cuantitativo está carente de informaciones, ya el cualitativo se la puede suplir. También está el diseño secuencial explicativo. Aquí se realiza también análisis de los datos cuantitativos como también cualitativos. Se evalúan ambos y finalmente se interpretan, se integran y se procede a la elaboración del reporte del estudio final. Muchas gracias a nuestra compañera. Buenas noches. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la formulación de hipótesis. Entonces, para tener una buena formulación de una hipótesis, lo primero que debemos es conocer bien los hechos, luego documentarnos bien en torno a los hechos que nos interesa analizar. Cualquier hipótesis se plantea con la finalidad de explicar los hechos conocidos y pronosticados. Lo conocido y pronosticado, perdón. La hipótesis, por su esencia, comprenden de juicios problemáticos de veracidad o falsedad. Hipótesis de investigación. Es una variable de propiedad que puede cambiar y cuyo cambio es susceptible de medir en forma cuantitativa o en forma cualitativa. También está estructurada de unidad de observación u análisis. Definición de variable. En la variable se establece como base la estructura teórica seleccionada, también sujeta a cambio o problema. Es cuanto. Lo dejo con la compañera que continúa. Sí, buenas noches. Vamos a hablar de los aspectos esenciales que deben evaluarse en una matriz de consistencia. Tenemos que evaluar el título, problema general y específico, los objetivos generales y específicos, la hipótesis general y específica, la variable, dimensiones e indicadores, tipo, método, diseño de investigación y población y muestra. Podemos decir que una matriz consiste en presentar y resumir
en forma adecuada generar y los elementos básicos del proyecto de investigación. Este mide, evalúa, presenta una visión panorámica. También se pueden formular variables, no tiene utilidad, tenemos que integrarla directamente al objetivo y al problema, pues la integración, sistematización de ello es la base de la investigación. También podemos decir que la matriz consiste en posibilitar el análisis e interpretación de la operatividad teórica del proyecto de investigación. También es un instrumento de varios formado por columna y fila. También nos permite evaluar el grado de coherencia, la conexión lógica entre el título, el problema, la hipótesis, la variable, los métodos, etcétera, etcétera. Continuamos con nuestra compañera. Buenas noches, vamos a continuar con la matriz de operacionalización, que es un proceso metodológico que desagrega la variable de investigación para el diseño y elaboración de los instrumentos de medición. Es decir, que son elaborados por el investigador para el tratamiento de las variables empíricas. Es de suma importancia que en el trabajo de investigación se elabora lo que es a partir de la ramificación de las variables y sirve de brújula en la profundidad del tema a investigar, permitiendo evaluar lo que son la consistencia semántica, su estructura y su coherencia. También tenemos lo que son la matriz de técnica e instrumento. Aquí es el conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Hasta aquí mi participación. Continuamos con la otra compañera. Bien, continuamos con la compañera Yelina Durán, que ella está exponiendo sobre la codificación de datos en una investigación. Le invitamos a abrir su micrófono para que inicie la exposición. Bien, la codificación de datos en una investigación. Se puede hacer una codificación de datos cualitativos. Es necesario hacer la codificación para que se haga más fácil lo que es el proceso de análisis y posteriormente el proceso de interpretación de la información. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.